Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es febrero 12 del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con Levítico capítulos 13 al 15, el Evangelio según San Mateo capítulo 26, 55 al 75, Levítico 13, 15 y Mateo 26, 55 al 75. El libro de Levítico, como seguramente lo han observado en su lectura diaria, eh, contiene las leyes por eso en la Septuaginta lo llamaron el Levítico, que tienen que ver con el servicio del sacerdocio y todo lo que está en torno al culto, los sacrificios, las ofrendas y normas que no solo se refieren al culto, porque en el pueblo de Israel la vida secular no estaba alejada de la vida espiritual, ¿sí? No es como seguramente nosotros tendemos a que por un lado es la vida espiritual y por un lado es la vida secular, ¿sí? Es como si fuésemos cristianos de ir a la iglesia, cristianos solo en el momento en que oramos o leemos la Biblia, y en otros escenarios ya no somos cristianos, sino que ya somos profesionales o cualquier otro papel que desempeñemos en la sociedad. Y en el deber ser de lo que el Señor quiso para su pueblo, en la integridad y la integralidad, es que la fe y los principios y las leyes espirituales estuvieran presentes en todos los escenarios de la vida, cuando hacían negocios, cuando labraban, cuando laboraban, cuando cualquier actividad que estuviera emprendiendo en su vida familiar estuviera presente en la vida espiritual, ¿sí? Ese es el deber ser. Por eso, estas leyes no solo son leyes respecto al culto, sino de toda la vida. O sea, la vida misma debía ser un culto al Señor. ¿Sí? La vida misma tenía que ser una alabanza constante al Señor. Ya en el libro de Mateo estamos viendo, entre otros, el cumplimiento profético de uno de los textos más sobresalientes que hay de los profetas del Antiguo Testamento, que podemos llamar mesiánicos, porque su profecía se centra mucho en el personaje del Mesías. Acordémonos que Mesías, Mashiach, es ungido. El ungido es una expresión que tiene que ver con ser apartado, con ser habilitado, con ser santificado, con ser escogido para pues cumplir una función que no era netamente o solamente sacerdotal, sino sobre todo de un soberano, ¿sí? Se ungían los reyes. Lo vemos en el caso del libro de Samuel, cuando ungen a Saúl, cuando ungen a David, y de allí va a venir la expresión Mesías, que quiere decir ungido. Ungido es apartado. El aceite que era derramado sobre estos reyes era como la marca especial que ponían sobre él, como un revestimiento especial de la autoridad de Dios que ellos iban a representar. Entonces, la imagen mesiánica era de un descendiente de David, de la tribu de Judá, que traería justicia, que traería equidad, que traería, tiene mucha coherencia, el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Por eso el mismo Padre Nuestro nos enseña a pedirle al Señor que su reino, el que está en los cielos, se dé ahora aquí a través de el Señor de señores y Rey de reyes, que es Jesucristo. Así que uno de los profetas que más centra su mensaje en la venida futura del Mesías, digo futura para aquel entonces, Isaías, por lo menos la primera parte de Isaías, por lo menos hasta el capítulo 32 aproximadamente, se le atribuye al Isaías del siglo octavo, eh, y,
y los posteriores, bueno, algunos hasta el 42 le atribuyen al Mesías del siglo octavo, y estamos hablando entonces de entre 8 y 6 siglos antes de la venida del Señor Jesús que se están anunciando algunas características del Mesías, ¿sí? Incluso eh, eh, mm, Isaías describe algunas características cuando habla de su nombre, menciona 7 nombres que llevaría el Señor, bueno, 8 con Emanuel, cuando habla de admirable, consejero, príncipe de paz. Y el capítulo 27, que corresponde hoy en la lectura de la guía devocional de San Mateo, pues nos describe una escena muy trágica, una escena que seguramente a nosotros que hemos aprendido a amar al Señor Jesús y que reconocemos su obra, es una escena donde vemos traición, donde vemos odio, donde vemos eh, una cantidad de sentimientos eh, fuertes y sobre todo el sufrimiento inmerecido de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que viéramos, usted va seguramente a leer el capítulo 27, sabemos de qué se trata, es el arresto, la sentencia del Señor y luego la crucifixión. Pero quisiera que viéramos Isaías 53, que siglos atrás, entre 8 y 6 siglos atrás, anuncia precisamente lo que nos describe Mateo 27. Yo insisto en que alguien que por eso la transformación de Pablo, por ejemplo, que era un hombre que conocía las escrituras del Antiguo Testamento, que conocía las profecías mesiánicas, para él entender el cumplimiento de estas profecías en Jesús, por eso transformó su vida de una manera tan asombrosa. Por eso también esa revolución espiritual que se ha dado en los judíos que están reconociendo al Señor Jesucristo, porque desde el conocimiento, ¿sí? Desde el conocimiento del Antiguo Testamento, al entender ahora el Señor Jesús visto como pleno cumplimiento de las profecías del Señor. Bueno, corrige alguien acá, capítulo 26, 27, que son los últimos capítulos que tenemos de donde empieza la lo que se conoce como la pasión de Cristo. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Acordémonos que evangelio precisamente es eso, un anuncio. ¿Pero cuál anuncio? El buen anuncio, evangelio, quiere decir un buen mensaje, el buen mensaje. Pregunta el profeta Isaías en el capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Dos preguntas que nos empiezan a introducir aquella obra que haría el Mesías, que lo vemos plenamente cumplido en los capítulos 26, 27, 28 de San Mateo, donde él está llevando a cabo, ejecutando finalmente el plan perfecto de redención que el Señor tenía a través del Mesías para nosotros. Y dice el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Una de las palabras que utiliza el Antiguo Testamento cuando se refiere a renuevo, que es un renuevo. Un renuevo es para que lo entendamos en nuestro entorno, cuando usted ve una mata de plátano, esa mata de plátano empieza a sacar un cogollo de su raíz, ¿sí? Como un arbolito nuevo. Ese arbolito nuevo, ese hijito que sale de esa mata de plátano, es un renuevo. Se lo explico con plátanos porque es lo que tenemos nosotros aquí. Seguramente en el entorno de Israel no existen, no hay plátanos, aunque ellos hoy en día cultivan bananos, no tienen las condiciones naturales, pero en la Alta Galilea, haciendo pues todo un tratamiento a la tierra y sus cosas tecnológicas, ellos están cultivando bananos en la Galilea, en torno del mar de la Galilea. Cuando uno va en las excursiones, se ven los cultivos de banano que tienen allá en la Galilea. Pero volviendo al punto, un renuevo es
un brote que sale de una planta grande, ¿sí? Un nuevo, eh, una nueva ramita que está saliendo, ¿sí? Como un hijo, de hecho es así. Muy particular porque una de las palabras que se utiliza para renuevo es netzer, ¿sí? Netzer es una palabra hebrea. De allí mismo, muchos creen que la palabra Nazaret, ¿sí? Nazaret, que es donde es criado el Señor Jesús, viene de la misma raíz que es netzer. O sea, el netzer, el brote, el renuevo de David, porque él viene del linaje de David, de la raíz de David, va a ser criado nada más y nada menos en un lugar que se llama o que comparte la misma raíz etimológica de renuevo. Sí, tiene mucho sentido, por eso para ellos llama mucho la atención ir descubriendo estas verdades, porque no en vano el Señor es criado en Nazaret, ¿sí? Nace en Belén según las profecías, pero es criado en Nazaret como ese nuevo renuevo, como ese nuevo brote de la raíz del linaje de David. Dice, y luego empieza a hacer una descripción de precisamente este momento en que el Señor está, va a la cruz, este momento en que el Señor es rechazado, ultrajado, herido hasta la muerte, donde el Señor está llevando cada una de las condiciones que nosotros viviríamos acá. Hay unas palabras que seguramente es posible en algún momento de nuestra vida ha salido de nuestros labios como una queja. Se las voy a mencionar. Enfermedad, dolor, rebelión, pecado, angustia, aflicción. ¿Sí? En algún momento es muy posible que en nuestros labios o hayamos pensado en esas palabras como parte de una condición nuestra. ¿Sí? De nuevo, enfermedad. En algún momento hemos tenido alguna enfermedad, en algún momento hemos tenido dolores, ¿sí? Dolor, hemos experimentado la rebelión, ¿sí? Rebelándonos contra la autoridad, la soberanía del Señor, también pecado. Ninguno de nosotros ha sido y es exento del pecado, pero también hemos experimentado angustia y aflicción. Esa es una condición que experimenta el ser humano como consecuencia de la caída, como consecuencia de la desobediencia, como consecuencia de habernos apartado del Señor. Todo esto que describe acá. Pero miren lo que dice Isaías 53, que es de nuevo lo que les digo, que se ejecuta, se cumple cabalmente en los últimos capítulos del Evangelio de San Mateo. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. El Mesías, que paradójicamente se supone que estaban esperando, ¿sí? Que se supone que estaban anhelando su venida. Como dice Juan 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Lo menospreciaron, lo desecharon, no lo tuvieron en cuenta. El ser humano hoy en día y a través de la historia ha despreciado y ha desechado al Señor Jesús. Su obra la ha rechazado. Han visto el camino de la fe como una locura. También lastimosamente hay que reconocer que en mucho y en diferentes épocas de la vida o de la historia, pues el Señor ha sido mal representado, pero en esencia muchos han rechazado, han despreciado, han desechado la obra del Señor y el Señor en medio de nosotros. Dice el mismo versículo 3, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mire la actitud que ha tenido el ser humano y tal vez nosotros mismos en algún momento de nuestra vida hacia el Señor. Desprecio, se es desechado, escondemos nuestro rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. ¿Sí? Y no hay nadie que haya hecho una obra más grande por nosotros que el Señor Jesús. No hay nadie que haya hecho algo tan extraordinario por nosotros como el Señor Jesús. De allí, de ese menosprecio, de no haber creído el anuncio del Señor, de no haber atendido la manifestación del Señor y haberlo menospreciado, es que el ser humano está experimentando la condición que ahorita les describí. Enfermedad, dolor, rebelión,
pecado, angustia y aflicción. Porque aquel que ha escuchado el anuncio, aquel que le ha abierto su corazón al mensaje de salvación, aquel que no lo rechaza, sino que por el contrario lo recibe, lo acepta, lo valora, lo estima, lo agradece, pues va a experimentar la obra y, como vamos a leer a continuación, el fruto de la obra del Señor. Dice el versículo 5 en adelante, entonces, lo que él ha hecho. Dice, Él llevó nuestras enfermedades, ¿sí? Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor puso sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Aquí vemos entonces, ahorita seguimos leyendo, pero vemos cómo el, no sé, a mí me da la impresión cuando leo este Isaías 53 de nuevo, entre 800 y 600 años antes de la venida del Señor Jesús, parezco leyendo un evangelio, parezco leyendo algo que yo conozco de la historia, ¿sí? Parece que estuviéramos leyendo la pasión del Señor Jesús, pero aquí vemos es el anuncio. Me asombra lo que nos describen los evangelios eh, nos lo está mostrando en el fondo Isaías de lo que está haciendo el Señor. Primero dice entonces, Él fue quien llevó nuestras enfermedades. El Señor, cuando estaba en la cruz, cuando iba camino al Calvario, cuando es clavado en esa cruz, el Señor está llevando nuestras enfermedades. Por eso, como hablábamos ayer en el culto, tiene que ver con acercarnos a la presencia, tiene que ver también con identificarnos con la obra del Señor Jesús, de que Él fue a la cruz, como decía San Pablo, entender que al identificarnos con Él, estar juntamente crucificados con Él. Él llevó nuestras enfermedades, pero Él también sufrió nuestros dolores. Por eso el único que puede comprender siempre nuestra condición, el único que entiende nuestras dificultades, adversidades, dolores, es el Señor. Nadie más, no hay manera, bueno, digamos, a veces hay identidad en el sufrimiento cuando hemos pasado un sufrimiento. Por eso alguien que ha caminado en la fe puede ayudar a otro a caminar en la fe porque se identifica. El Señor se identifica plenamente con nosotros. Cuando usted llora porque tiene un dolor, cuando usted padece porque se siente angustiado, cuando usted siente un vacío en el corazón, en el alma, cuando usted se siente traicionado, el Señor entiende lo que usted está viviendo porque Él lo experimentó. Él llevó nuestra enfermedad, pero también sufrió nuestros dolores. No estamos hablando de un Dios lejano que no tiene ni idea de lo que padecemos. Lo entiende total y absolutamente. Por eso cuando usted le busca, Él es consolador, y consolador es el compañero que está a mi lado para ponerme el brazo, para ponerme su hombro, para extender y rodearme con su abrazo de amor y de comprensión, porque Él se identifica con nuestro sufrimiento. Dice entonces, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue azotado, herido y abatido. ¿Por causa de qué? De nosotros. Dice, nuestras rebeliones, la rebelión genera heridas, ¿sí? Porque la rebelión es irnos en contra de. Y cuando yo me voy en contra de, pues simplemente estoy poniendo en juego mi propio bienestar. Pero dice, Él, por nuestras rebeliones, fue molido, fue herido, y por nuestros pecados fue molido. Y para que tuviéramos paz,
fue castigado, estoy en el versículo 5, y para que fuésemos curados, Él experimentó la llaga en su cuerpo, ¿sí? Entonces, todo el padecimiento que usted cree que está viviendo, que está llevando y que esa cruz que ya no soporta, es una cruz que el Señor ya llevó, ya pagó. Y que todo lo que para nosotros puede ser lo más horrible, el Señor ya lo pagó. O sea, que no tiene sentido que usted como hombre y como mujer de fe siga sufriendo solo, pensando en que nadie lo comprende, en que nadie vive lo que usted vive, que nadie lleva el dolor que usted lleva, porque alabado sea el Señor, Él lo sufrió, lo padeció con amor, en obediencia, y en Él nos podemos identificar. Y aunque tal vez a veces no sea la respuesta que queremos, en Él podemos experimentar el consuelo, la fuerza, la fortaleza para sobrellevar todas estas situaciones. Él lo conoce, Él lo entiende, y Él espera que nosotros vayamos a Él como fuente inagotable de todo bien y que veamos cómo la obra que Él hizo en la cruz se perfecciona en cada uno de nosotros. Dice el versículo 6: nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, pero el Señor puso sobre él el pecado de todos nosotros. Sí, a mí cada vez que lo leo, no puedo dejar de ver es al Señor en la cruz, ¿sí? En su humildad, como nos lo muestran los evangelios, en su amor, en su paciencia. Imagínense en medio del sufrimiento y soportar el vituperio, el oprobio, el irrespeto, soportar también el dolor, ¿sí? Físico. Y los que estaban a su lado, uno injuriándolo, el otro tener tiempo hasta tener misericordia de, de, de consolar a aquel que se arrepintió, hablando del ladrón que le acompañaba. Entonces, toda esta obra perfecta no puede quedar en el pasado. Toda esta obra perfecta no podemos menospreciarla. Cuando yo no confío y cuando yo creo que mi dolor, mi sufrimiento, mi angustia, mi enfermedad es más grande que la obra del Señor, de alguna manera estoy menospreciando lo que Él hizo. No estoy valorando lo que Él hizo. No estoy estimando la obra que Él hizo. Estoy de alguna manera como diciendo, no, no fue suficiente. Sí, no fue suficiente. Y la obra que tú hiciste no es suficiente para consolarme en medio de esta aflicción. Y la obra que tú hiciste no es suficiente para liberarme de este pecado. Y es como si renunciáramos absolutamente a que el Señor pudo y puede hacerlo con nosotros aquí y ahora. Qué más habla la palabra del Señor? Además de ser herido, molido, castigado, de llevar una llaga, de cargar el pecado sobre él, de experimentar la angustia, de experimentar la aflicción. Dice el ejemplo que él nos da, ¿sí? En la certeza de que él estaba actuando conforme al plan del Señor. Dice, no, enmudeció y no abrió su boca. Dice el versículo 8: por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, así en el versículo 9, pero con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Aquí hay unos detalles bien interesantes y dice que él no tendría generación, ¿sí? Esto también habla, digámoslo así, del celibato del Señor, aunque algunos en textos apócrifos le hayan encontrado pareja y todo lo que quieran, y el mentiroso de Dan Brown, que inventa sus cosas y literatura fantasiosa un poco inútil sobre la descendencia del Señor Jesús. No, Isaías habla de su celibato, no tendría generación, fue cortado, no tuvo descendientes, pero ojo, no tuvo descendientes de él, ¿sí? Pero la palabra del Señor cumpliendo la promesa que el Señor le dio a Abraham,
sí tuvo linaje, ¿sí? O sea, no tuvo descendencia biológica, porque insisto, aunque mentirosos digan bobadas por ahí, que con María Magdalena, que tuvieron hijos y tantas idioteces que se dicen, el mismo Isaías profetizaba que sería cortado y habla del celibato, pero sí habría linaje, porque el Señor le dijo a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién es la simiente de Abraham? Nada más y nada menos que el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo el versículo 9? Versículos 10 y 11. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Ojo con el 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El 12 también es muy interesante. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Ojo que aquí se cumple algo que dice Pablo a los Efesios. Cuando dice que cautiva la cautividad y da dones a los hombres, se está cumpliendo este versículo, porque repartir despojos es lo que hacían los reyes cuando conquistaban, ¿sí?, un reino, cautivaban, ¿sí?, esclavizaban, tomaban cautivos a los de ese reino y repartían los bienes, los despojos. Cautivar la cautividad y dar dones a los hombres es que el Señor cautiva el reino de las tinieblas en este mundo, ¿sí?, esclaviza al esclavizador y reparte el despojo, o sea, los bienes que él quitó. Acuérdense que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir, y el enemigo mata, hurta y destruye los bienes del Señor. Cuando el Señor lo cautiva, el Señor reparte ese despojo. Por eso la iglesia debe experimentar los dones, carismas que el enemigo le quiso robar a la iglesia cuando experimenta la libertad y la redención de parte del Señor en su vida. Muy interesante, ¿no? A mí me parece impresionante, no, más que interesante, es impresionante cómo se cumple entonces en el Señor Jesús lo anunciado en Isaías, en este contexto de hoy, Isaías 53. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Y acuérdese que el fruto de la aflicción que satisfará el alma del Señor somos cada uno de nosotros. Cuando Él nos vea a nosotros como que en nosotros no fue en vano. Cuando Él vea que en nosotros no fue en vano llevar nuestras enfermedades, sufrir nuestros dolores, ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, castigado por nuestra paz, angustiado y afligido, llevar, curarnos por su llaga, cargar sobre Él el pecado. Cuando Él vea que esa obra no fue en vano, porque experimentamos libertad, experimentamos su paz, experimentamos su fortaleza, experimentamos su restauración, será un motivo de satisfacción. Cuando Él le vea a usted y vea que su obra no se quedó en el pasado, no se quedó en un pensamiento, una idea, sino que es verdad, es una realidad constante, ¿saben qué va a decir el Señor como dijo del Hijo cuando fue bautizado? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que Él vea en usted el fruto de su aflicción y diga, me complazco en ti, porque te has identificado en la obra perfecta que quise hacer a través de mi Hijo. Quien se identifica por el Espíritu Santo con el Hijo, el Padre experimentará satisfacción. Y el Hijo obviamente experimentará toda la satisfacción porque verá el fruto de su aflicción. Empecemos esta semana dándole gracias al Señor orando, porque hoy es un nuevo día y hoy es un gran milagro que hayamos despertado una vez más. Y pídale al Señor, al Padre Eterno, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que tome el control de su corazón y de su vida y que esta semana caminemos de su mano. Dígale, no me sueltes, Señor. Habrá vientos fuertes, habrá tal vez eh, movimientos, Señor. Habrá tal vez adversidades, palabras, comentarios, circunstancias.
que me van a mover y que me van a apartar de ti. Pero yo te pido que no me sueltes de tu mano, que independientemente de lo que podamos experimentar, tengamos la certeza de que estamos anclados a ti por la fe y la esperanza que tú pones en nuestro corazón. No permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que caminemos en rectitud en pos de ti. Permítenos, Señor, entonces ser fruto apacible para ti, el fruto de tu aflicción, y que sepamos que tenemos a dónde acudir siempre, porque no eres ajeno a nosotros. Por el contrario, te identificas, Señor, en nuestros padecimientos, sufrimientos y necesidades. Bendice a tu pueblo, Señor, guárdanos. Te pido por favor que no nos dejes caer en ninguna tentación, que nos libres del maligno, que no nos haga mal. Y desde ahora, Señor, bendecimos, consagramos y agradecemos todos los alimentos que pondrás delante de nosotros. Gracias por tu palabra, porque nos guía para encontrar tu camino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.